Y amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Vamos a hablar en esta ocasión en el tema cuidémonos de no ser piedra de tropiezo. De eso vamos a hablar. En primer lugar, vamos a dar algunos matices con respecto a esta parte de la Biblia que hemos leído. Acá lo que vemos es la mención de algunos aspectos de la iglesia del principio y en particular de la iglesia de los Corintios. En esta iglesia pues había muchas aristas que se manifestaban, que no eran siempre las mejores. Esta iglesia siempre se destacó por muchas deficiencias. Habían pleitos, habían divisiones y había falta de amor para unos con otros. Por ejemplo, acá lo que se menciona son los asuntos de las comidas. Las comidas, para explicar un poco de esto, era pues un tabú, era un asunto bastante complejo para algunos de los hermanos y en este caso de la iglesia de Corinto y por supuesto de la iglesia de algunas otras iglesias de este entonces. Por ejemplo, el asunto de las carnes que se comían, o más bien las carnes que se consumían en la ciudad de Corinto, por lo general eran las carnes de lo que se les sacrificaba a los ídolos. Estas ciudades eran paganas, idólatras, y de esa manera ellos manifestaban sus idolatrías a sus ídolos, haciéndoles sacrificio de animales. Y luego que hacían estos sacrificios a los ídolos, las carnes que por supuesto quedaban ahí para el consumo, estas carnes iban a los supermercados o a los mercados, que en este entonces pues no habían super, ¿verdad? Solo habían mercado. Y estas carnes era la que se distribuía ahí para el consumo de las personas. En este caso, los creyentes ya sabían que estas carnes pues no tenían un trasfondo, diríamos, bueno. Ellos estaban conscientes, ya los hermanos, que el trasfondo de estas carnes que se vendían en los mercados, pues era ese, el trasfondo. Carnes que se le habían sacrificado a los ídolos. Y claro que al ser ellos personas en el pasado que habían practicado lo que eran los sacrificios a los ídolos, y ahora que ellos son creyentes, ellos ven que les repugna ir ellos a consumir esas carnes. Ellos sienten como algo que lo rechaza su conciencia, es decir, algún grupo de los hermanos. Ellos sienten que no es conveniente y que no es correcto comer de esas carnes. Pero sucedía que otro grupo de hermanos
A estos se les podía llamar los hermanos más fuertes y a los otros se les llamaba los débiles. Los hermanos más fuertes, bueno, estos habían superado, por ejemplo, estas cosas. Porque acuérdese que siempre dentro de la vida espiritual, uno con el tiempo va creciendo. En la vida espiritual, con el correr del tiempo, uno va mejorando, va conociendo mejor la voluntad de Dios. Con el correr del tiempo, uno va siendo más humilde, va desarrollando más fe, va aplicando amor más para su prójimo, para sus hermanos. Y también a través del tiempo se puede ir uno librando de prejuicios cuando ya uno va conociendo mejor la doctrina o la palabra del Señor, en el sentido de que por lo menos acá los hermanos débiles, ellos no habían crecido para como no tener prejuicios ellos de que esto no tenía nada que ver con lo que era la comida, no tenía nada que, no les afectaría comer de estas carnes, aun cuando habían sido sacrificadas a los ídolos, no les afectaría, pero como ellos tenían una conciencia débil, dicho de otra manera, es el tipo de aquellos hermanos que son más cuidadosos, más celosos. Pero ellos sentían repudio al querer, al querer consumir esta carne, pero también sentían bastante confusión cuando veían a los otros hermanos más fuertes que ellos comían de estas carnes. Y el punto acá de este pasaje de Corintios 8, del 1 hasta el 13, el asunto es que esto estaba dañando al débil. Los débiles en este particular, ellos se sentían confundidos. Los otros se sentían bien porque ya habían superado, habían crecido, porque eso es lo que siempre resulta cuando uno, como decía, va creciendo en la vida espiritual. Ya va viendo que hay cosas que realmente no tienen ningún efecto que nos dañe en la relación con Dios. Y eso es lo que los fuertes habían logrado ya entender. Pues el mismo Señor había dicho que lo que entra al estómago va a la letrina, ¿verdad? Pero los pensamientos que van al corazón, esos son los que dañan. Y eso es una verdad, pues, porque el estar como siguiendo estas tradiciones de que esto no lo como porque esto peco delante de Dios, eso no tiene nada que ver, decían los fuertes. Y eso era así. Por lo tanto comían, porque lo que entra, pues sale. Pero, es decir, lo que consumimos va a la letrina, el mismo Señor dijo. Pero lo que nosotros dejamos entrar al corazón, es decir, las cosas que no son las que agradan a Dios, eso sí es lo que contamina al hombre y no lo que se come. Bueno, en este caso, esto nos hace ver de que dice, por ejemplo, Pablo habla vamos a ver acá, se habla de esta libertad del maduro, como lo vemos acá en estos versículos. Y en el capítulo 15 de Romanos, verso 1, dice Pablo: así que los que somos fuertes debemos de soportar
las flaquezas de los más débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí Pablo también viene manejando este principio y esta madurez que debe de entenderse, que el fuerte debe de considerar al débil. Eso es lo que dice. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los más débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La libertad de comer carne debilitaba al débil. Por ejemplo, también lo leemos nosotros en el libro también de Romanos. Y vamos a ver el capítulo número 14, donde dice el verso 19, nos dice este versículo: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Y dice el versículo número 21, dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Y luego dice: si tienes tu fe, pues está bien que tienes tu fe, pero el otro no tiene esa fe, no tiene esa fortaleza. Y eso es precisamente lo que también podemos leer en Primera de Corintios, en el capítulo número 10, y leemos en el versículo número 31: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni al judío, ni al gentil, ni a la iglesia del Señor. Como también yo, dice Pablo en el verso 33, yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, dice acá el apóstol. Es interesante esto. Dicho de otra manera, entonces, eso era lo que estaba afectando a los débiles en este tiempo de Pablo, con esto de las comidas. Pero aquí nosotros estamos leyendo que el apóstol no está diciendo, bueno, eso porque no han crecido y deberían de crecer para ser mejores creyentes. El apóstol no dice eso. El apóstol más bien apela a los fuertes y les manda y les aconseja que ellos deben de ser consecuentes, deben de sobre todo manifestar el amor para el otro que es débil y que no es como ellos, y que deben de cuidarse, porque cuando el débil veía en este particular comer carne en el mercado o hacer celebraciones en las casas cristianas, y que habían llevado la carne del mercado que se le había sacrificado a los ídolos, hermanos, fíjese cómo era esto bien delicado. Los de conciencia débil prácticamente se deprimían espiritualmente y se confundían, a tal grado que decían, ¿cómo es esto? No entendemos si no tenemos, nosotros entendemos que no tenemos que tener ninguna relación con lo que ya es idolatría, decían los débiles. Y los otros bien felices, hermanos, disfrutando las carnes, disfrutando el convivio que tenían ahí con las carnes, y los otros deprimidos, y los otros afligidos, y los otros confusos, porque decían, ¿cómo es esto? En este caso, pues,
tendía, este hermano que no había crecido, tendía diríamos, a dar paso atrás. Tendía a decir, bueno, entonces a mí me enseñaron una cosa del evangelio, o yo entendí de esta manera el evangelio, pero yo estoy viendo a los hermanos que los hermanos no se apegan a lo que yo entiendo como evangelio. Yo estoy viendo a los hermanos que están haciendo cosas indebidas porque están comiendo eso que ya se les sacrificaron a los demonios. ¿Y cómo puede ser eso? Y sin duda, muchos de estos hermanos daban paso atrás. Muchos de estos hermanos ya no seguían porque entraban en una confusión y pudieran como tildar a los que estaban ellos viendo esa libertad, podían tildarlos de hipócritas. Podían decir, estos realmente no son nada, y para ser como estos, mejor desisto de seguir en el camino del Señor. Eso era lo que estaba sucediendo en el campo de esta iglesia inicial, y en el particular en los Corintios y en algunas otras iglesias de este tiempo. Ahora el apóstol Pablo les dice él, bueno, si yo veo que voy a afectar a mi hermano, o ustedes, si ustedes son fuertes y ven que van a afectar al otro, mejor no coman carne, no lo debiliten, mejor absténganse de comer este alimento, porque van a hacerle daño al otro. Y sin duda, hermanos, aquellos que habían también crecido en el amor, ponían en práctica la recomendación de Pablo. Ponían en práctica y decían, tiene razón, ya no voy a comer carne, ya hermanos, hoy ya no vamos a celebrar la fiestita que teníamos ahí, el hogar de restauración, no vamos a celebrarlo con carnita ni nada de esto, excepto si tiene otra procedencia la carne, pero no vamos a ir a comprar al mercado porque los hermanitos pues ahí andan todos tristes. Y sin duda lo ponían en práctica. En el caso como este asunto, hermanos, es un asunto que debe siempre trasladarse a la iglesia contemporánea, a la iglesia de hoy día. Es decir, que la palabra es la que viene ahormando, la que viene guiando a toda la iglesia de todos los tiempos. Ahora, en el tiempo nuestro, nos toca lo mismo, y los principios no dejan de seguir siendo esos principios válidos. Claro que en el caso nuestro, ahora ya no sería el caso de que dejemos de comer carne. En el caso nuestro ya no sería el asunto de este principio, ¿verdad? O de este inicio de esta afectación de los hermanos débiles. En el caso nuestro son otros aspectos que realmente debemos nosotros de cuidarnos de llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque si el caso nuestro no es comer carne, pero sí son otros aspectos que van a debilitar al otro. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es abstenernos, cuidarnos de, hermanos, desarrollar aspectos que pueden dañar la conciencia del débil. Por ejemplo, pudiéramos hablar de algunos aspectos, ¿verdad? Y yo podía hablar de lo que muchas veces se hace, y a veces nosotros lo hacemos bien por ignorancia o bien por soberbia. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos dentro de las iglesias nosotros los escuchamos hablar de la misma iglesia?
Los escuchamos señalar a cada una de las flaquezas del otro. Los escuchamos decir: fíjese, mire ese hermano, mire esa otra hermana, mire la iglesia, mire el pastor, mire cómo, mire y esto. Oiga, hermanos, esto es similar a lo que sería comer carne ante los débiles. Esto es igual cuando el débil oye a uno de los que nos llamamos fuertes hablar contra la iglesia. ¿Qué es lo que generalmente se viene dando? Se viene dando mucho esto, y lo digo porque yo, hermanos, lo he experimentado, yo lo he vivido, lo he sufrido. Yo puedo dar fe de personas que, por ejemplo, al principio de mi vida espiritual, yo se lo confieso, no vi como, o no pude disfrutar muchas veces de aquello que yo pensaba que debería de disfrutar, es decir, de la sinceridad de hermanos, de el amor de hermanos, de esa reciprocidad, hermanos. No, fíjese que cuando yo empecé a desarrollarme en la iglesia y empecé a servir, por lo menos ya 3 o 4 meses luego de haber entrado, y me tocaba servir en las diferentes áreas, siempre que había alguno de los compañeros servidores que estábamos llevando a cabo aquello que nos habían delegado, siempre lo que escuché yo siempre fueron palabras negativas, tanto para con los hermanos como para la misma iglesia, y no se diga para el pastor. Yo oí que muchos hermanos servidores se expresaban mal del pastor, se expresaban mal de la iglesia, se expresaban mal cuando veían a un hermano que tenía algunos vehículos así nuevos y todo, y yo les escuchaba decir: mire, ese hermano, no crea que ese vehículo que anda nuevo, él se lo ha ganado de buena manera. Ese sin duda está metido en el narco. Eso lo escuchaba yo. Pero, hermanos, gloria a Dios que por lo menos yo pude sobrevivir. Yo me inserté con otros hermanos diríamos, de otras escalas espirituales, donde yo también pensé que con esos hermanos yo iba a tener otra manera de lenguaje de parte de ellos, y fue todo lo contrario. Yo decía, bueno, y esto es así, y sucesivamente. No quiero dejar de decir que todas esas cosas a mí me afectaron, me empezaron a afectar, me empezaron a dañar. ¿Y por qué me empezaron a dañar? Porque pues sí, yo estoy siendo un nuevo hermano, que soy débil, no tengo la madurez. Pero como yo había hecho algún voto o algunos votos antes de venir a Cristo, yo decía, Señor, yo quiero estar firme durante yo tenga vida, cuando esté en el evangelio, ayúdame. Y sin duda pues Dios me ayudaba, y me ha ayudado hasta hoy, para decir no ser debilitado y hermanos, y dar paso atrás por el entorno en el que yo me crecí espiritualmente. Entonces eso se sigue dando hoy. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿a cuántos usted ha escuchado hablar de la iglesia, hablar de los pastores, hablar de los hermanos? Es bastante común, hermano, bastante común escuchar buenas frases
de los hermanos a los otros hermanos, sino que por lo general siempre se dan las expresiones que en lugar de ayudar al débil, lo que hacen es desanimarlo. En este caso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque vamos a ver las consecuencias que se dan. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando a usted cuando usted o yo sea el que voy a hablar del hermano, voy a hablar del pastor, voy a hablar del otro, yo y usted, primero tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Es más, mucho cuidado de que nuestros hijos nos escuchen a nosotros asuntos o frases negativas de lo que es la iglesia o de lo que es la vida en el Señor, que nuestros hijos, porque siempre nuestros hijos cuando están pequeños, como dice el Señor, que ellos son niños y que absorben y que lo creen todo, ¿verdad? Pero si ven al papá hablando de la iglesia, los hijos se quedan viendo. Si ven al papá hablando del pastor, hablando de qué hacen las ofrendas, mira, mujer, delante de los hijos ahí, ¿qué harán con las ofrendas? ¿Qué harán con? Mira los carros que andan, mira. Ya te vistes, ya vistes esto. Y los muchachitos oyendo. Y los muchachitos, hermanos, captando, absorbiendo. Entonces, el punto esta tarde es que, como decía, a manera de tema, que debemos de cuidarnos de no ser piedra de tropiezo. Porque si son los hermanos tiernos, los hermanos débiles, con mi manera de hablar, con mi manera de actuar, ellos son débiles y me oyen a mí, se van a debilitar más y van a ser más vulnerables para retroceder, van a ser más vulnerables para caer en las redes y en las garras del diablo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Por ejemplo, la manera de vestir del creyente. La manera de vestir aquí, como dije, aquí ya no es asunto de carne, aquí son otros aspectos que necesitamos nosotros ponerle atención. Porque, no, yo me siento cómodo así. No, yo me siento bien de esta manera como me he visto. Usted se siente bien. Y sin duda yo le creo que usted se siente bien. Pero el asunto no es que usted se sienta bien. El asunto es el débil. El problema es el débil. Es que aquí no hay que pensar en uno, hay que pensar en el débil. Aquí no se trata de uno, pues si usted es fuerte y usted no le impide y no siente que el Señor le reprende, o que es una cosa que no tiene tanta importancia en el aspecto espiritual, es decir, usted diríamos se desenvuelve en esa área de una manera prudente, ¿verdad? Sin exageraciones, no hay problema. Pero si nosotros estamos siendo extremos en esta área, hermanos, sí. Y mire, ahora con tanta información que tenemos, nosotros vamos a ver cómo las personas expresan su incomodidad. Las personas se expresan. ¿Quién es el que expresa? Uno puede decir, no, es que ese es mal hablado, es que ese es un legalista. El problema es que es débil. El problema es que no ha madurado. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo con ese débil? Yo soy quien soy. Yo sé que eso no tiene nada que ver con Dios. Porque dicen algunos, lo que Dios ve
es el corazón, dicen algunos. Y bueno, Dios ve todo. Dios ve todo, pero nosotros no podemos, nosotros solo, o el creyente maduro no debe de pensar. Nosotros no debemos de pensar en nosotros. Nosotros debemos de pensar en el otro. Eso es lo que debemos nosotros ponerle atención, en el otro. ¿Cuántas personas han dado paso atrás cuando ven a mujeres predicando en licra, deshonestas en los púlpitos? ¿Cuántas personas han caído? Dicen, no, bien han caído o se hacen a ese estilo. Entonces, en este caso, no es que yo me sienta bien. Si usted se siente bien, yo me siento bien. Pero el punto es que hay, como dicen, moros en la costa. En este caso también vamos a ver, el débil ve, hermanos, muchas veces la indiferencia que nosotros tenemos en el servicio. El débil ve, dice, mire ese, mire ese otro, mire ese. Porque como yo le he dicho muchas veces y se lo repito otra vez, cuando, por ejemplo, yo llegué a la iglesia, hermanos, mi percepción de los servidores eran que eran ángeles. Y uno llega con esa inocencia de niño, que eran ángeles, y a la verdad son ángeles. Pero yo les decía en la reunión el lunes a los hermanos, ¿verdad? Les decía a los hermanos el lunes que una de las cosas que casi que me derriban a mí luego de entrar de 4 meses a la iglesia y ya sirviendo, aquellas personas que yo pensaba que eran ángeles, recuerdo que todavía no estaba sirviendo. Entonces yo estaba de pueblo todavía y veía que le daban un abrazo. Y yo decía, qué gente tan preciosa es, qué gente tan amable, qué amor hay acá, decía yo. El punto es que me topé con uno que le di la mano y como que era torero, ¿verdad? No me la dio la mano, como que se le iba a ensuciar la mano. ¡Fua! Sentí yo, ya, ahí vino ya lo que es la naturaleza vieja. Ya el diablo para decirme, mira, estos son los que vos decís que son ángeles. ¿Qué es lo que tenía que hacer ese hermano fuerte? Atenderme bien. ¿Por qué? Porque yo era débil y eso a mí me afectó, hermano, recién llegado a la iglesia. Eso me afectó, pero tremendamente. ¿Y cómo? Y sin tener consejería y sin saber mucho cómo hacer las cosas, pero el Espíritu Santo me guió a que ayunara y que orara por ese hermano, porque yo decía, pero ¿cómo puede ser? Si uno cuando viene a la iglesia, viene a Cristo, decía yo así en mi lógica, decía, ya no puede estar odiando a nadie, porque no tiene sentido, pues entonces no estamos en nada. Y yo había leído la Biblia de alguna manera así de pasada y decía, el que te dé en una mejilla, pon la otra. Y de esos versiculitos yo me agarraba y empecé a orarle al Señor. Señor, y peor que el hermanito, era el que más ponían a dirigir. Era un retorcijón de estómago en mi mano, ver a ese hombre dirigiendo. Y peor que torcía los ojos, que sentía la presencia de Dios. No, decía, si no me dio la mano. El hombre era escrupuloso. Y después yo lo conocí, es cierto, el hombre era los trajes. Hermano, no se los ponía. Y si sentía algo, ya iba para la lavandería. Un hombre así, ¿verdad? Así que mire cómo es el diablo. Cómo usa el diablo a los que son fuertes supuestamente para acabarse a los pequeños. Pero lo que quiero decirle es, con lo cual vamos a ir cerrando, es que yo le oré al Señor y bendito Dios que logré superar, hermano, porque eso tiene que hacer uno. Hay gente
que se llena de raíces de amargura y hasta que revientan, hermano. En lugar de buscar a Dios y pedirle a Dios que le quite eso. Porque ¿para qué sirve una vida cristiana llena de raíces de amargura? Se está muriendo la persona. Entonces yo lo que hice fue: Señor, ayúdame. Pero para no cansarle, el Señor me arrancó el odio que le tenía yo a ese hermano. 4 meses de estar en la iglesia, ya lleno de odio. Imagínense, 4 meses, era poquito. Y el Señor me arrancó, y luego yo lo veía dirigir y yo ya sentí amor por el hermano. Pues sí, pero estamos hablando de un débil. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que ver cualquier otro aspecto. Yo no tengo espacio para hablar de mucho, pero hermanos, cuando el débil ve la indiferencia o la manera como nosotros le servimos al Señor, el débil, en lugar de inspirarse para seguir adelante, lo que hace es dar paso atrás. Eso es el no comer, el comer carne hoy día. El débil, cuando lo ve a uno que de vez en cuando aparece en el servicio, el tierno, el débil, hermanos, por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos cuando abrimos la boca. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar hablando grandezas, pero el débil no los cree, porque no hay una vida de ejemplo. El débil no nos cree y dice mentira. Es mentira, dice el débil. Es decir, en la indiferencia del servicio, en la indiferencia de congregarnos. Alguien dice: bueno, tenemos que congregarnos siempre. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. ¿Y por qué hay que congregarse? Porque es como el que está en tratamiento de su salud, tiene que ir a la clínica, tiene que tomarse la medicina. Amén. Si no lo hace, se muere. Nosotros somos pacientes de Dios. Nosotros somos personas donde vamos a ir recuperándonos de acuerdo a como nosotros estemos le dando seguimiento al tratamiento. Cuando venimos a la iglesia, venimos a la iglesia a recibir una terapia espiritual, a que nos hable el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo habla, nuestras vidas se renuevan. Vamos para adelante. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Las cosas cambian. Pero un pobre hermano que no tiene espacio de poderse congregar, no solo se afecta a él, sino que afecta al otro, ¿verdad? Los malos testimonios. Es peligrosísimo el mal testimonio. Que lo vea a uno hablando una cosa y haciendo otra. Como Pablo le dijo a los fariseos de su tiempo: ustedes dicen que no hay que robar y roban. Ustedes dicen que no hay que adulterar y son adúlteros. Hipocresía. Entonces, el testimonio, hermanos, el testimonio es una cosa tanto de cuidarnos en el testimonio, no porque estamos, diríamos, haciendo un show, presentando una imagen de lo que somos. No, debemos de luchar por tener un buen testimonio, porque eso agrada a Dios, y no solo agrada a Dios, sino que bendice al débil. Cuando el débil ve ese buen testimonio, ese débil se fortalece, ¿verdad? El abuso con los hermanos, el abusar de los hermanos es un peligro, es un problema. En muchos aspectos, alguien está abusando de los hermanos, alguien se está aprovechando de los hermanos.
eso desanima al otro, eso desalienta al otro. Me recuerdo de un hermano que me contaba, un hermano que estaba acá con nosotros y que ya partió. Dice: mire, hermano, me dice, yo conocí a ese hermano, me dice. Él me dice, un gran hombre, un siervo de Dios, tenía su negocio, y luego le cayó el pastor, ¿verdad? El pastor de esa área ahí. Y dice que a él le consta que ese hermano empezó, pero entrando con todo el corazón a los asuntos de Dios. Pero mire, me dice, ¿sabe qué pasó? Me dice, luego no aguantó mucho, porque el pastor empezó a pedirle carro, a pedirle casa y a pedirle. Entonces el hermano que empezó bien, el débil, el nuevo, dejó de ir mejor a la iglesia. Porque no estamos hablando de que quien estuvo abusando de él, de querer que le comprara carro, que le comprara cosas, ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué tenía que el otro comprarle? ¿Que acaso tenía alguna sociedad con él? A él le estaban pagando su sueldo. Pero hay personas aprovechadas, hay personas que andan quitando prestado. Y hermanos, y justamente van a quitarle prestado a aquel nuevo. Y aquel nuevo dice, pues todos son ángeles y yo le voy a dar. Y le dice, yo le cumplo en tal fecha. Y lo que hace es lo contrario. ¿Y qué es lo que sucede? Esa gente se debilita, esa gente va para atrás, esa gente no puede perseverar porque ve que, hermanos, no hay amor, que ve que todos están viendo sus intereses. Imagine detrás del otro para que le compre cosas, para que le compre carro. Imagínese que no lo compraba él, como le había visto dinero. Eso es comer carne, y esa comida de carne debilita al otro, debilita. Ahora, no tendríamos espacio de hablar de tantas cosas que no son convenientes, hermanos, ¿verdad? Si habláramos de ya de nuestros vecinos, que oyen nuestros vecinos, ¿qué pueden decir nuestros vecinos? ¿Verdad? El vecino débil de ahí dice, yo quiero ir a la iglesia, pero ve la conducta del otro, dice, no, lo acabamos, lo destrozamos. Entonces, el punto es que nos preguntemos, ¿quiénes son estos débiles? Estos débiles puede ser tu esposa, puede ser tu esposo. Estos débiles pueden ser tus hijos. Estos débiles pueden ser tus papás, porque tú le estás hablando como hijo de grandezas. Tú le estás hablando, pero no ve coincidencia, pero no ve coherencia con lo que le estás diciendo. ¿Quién es el débil? En esto es un asunto integral. El hijo, ya hemos dicho en algunas veces, hermano, por ejemplo, ¿qué fue la historia que se dice de aquel comunista? Carlos Marx? Él iba con su papá a la iglesia, iba a una iglesia cristiana. Pero el punto es, lo que cambió a Carlos Marx, que vea el monstruo que se hizo, lo que cambió a este hombre fue que estaban bien en la iglesia. Eso de moverse, los hijos están viendo, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y cuál es esta conducta de mi papá? Y entonces mi papá me ha dicho que aquí está Dios, y entonces, ¿qué pasa? Entonces este fulano, lo que sucedió que cuando él
Estaba cipotón, ¿verdad? Que entiende bien, de 12 años. Y le dijo el papá, mire, ya no vamos a ir de esta iglesia, hijo. Y le dijo el cipote, ¿y por qué no vamos a ir? Imagínense cómo son las cosas. El tata se acaba el débil. ¿Verdad? O sea, esto es bien peligroso. Entonces viene el cipote, le dice, ¿y por qué no vamos a ir de esta iglesia? Si aquí estamos bien, papá, aquí adoramos a Dios y todo eso. No nos vamos a ir para otra iglesia, una iglesia bautista. Y allá le dijo, mira, hijo, vamos a venirnos acá, le dijo, porque aquí podemos hacer mejores contactos comerciales. Aquí viene gente de mayor talla. Hay gente podemos hacer eso. Eso mató a ese muchacho. Eso dijo él. Entonces no hay evangélico verdadero. Entonces mi papá no era verdadero. Mi papá anda detrás del dinero. Y eso fue lo que lo hizo ser lo que usted ve que fue. O sea, se acabó el débil, el mismo tata. O sea que la vida cristiana no es una vida que busque yo mi confort, mi manera de sentirme bien. Aquí no se trata, hermanos, de que yo me sienta bien. Lo que cada uno como creyente debe de buscar es ver cómo inspira al otro, cómo motiva al otro, cómo catapulta al otro, cómo le da un espaldarazo al otro. Pero siempre estamos pensando en nosotros. Yo, como decía, ¿quiénes son los débiles? Tu misma mujer puede ser que te ve la manera cómo le servís a Dios y cómo lo vas a inspirar. Que ve tus hijos que no sos en verdad lo que deberías de ser, lo que él cree que sos, lo debilitas. Y por eso hay un montón de cipotes que no quieren nada con la iglesia. Por eso hay un montón de cipotes que no les temen a la iglesia, porque lo que ven es otra cosa. ¿Quiénes son esos débiles? Esa gente en nuestro entorno. Cuesta, hermano, ser evangelio. Hay que estudiar qué significa ser evangelio. Porque no es levantar la mano y congregarse en una iglesia. El ser evangelio es una tarea preciosa, pero tampoco es fácil. Entonces, ¿quiénes son? Dice Pablo allá en 2 de Corintios, no dice no debamos a nadie nada, o no le demos a nadie ocasión de tropezar, para que nuestro ministerio, dice, no se vitupere o no se afecte. Capítulo 6:3 de 2 de Corintios. No debemos a nadie darle ninguna ocasión de tropezadero. A nadie. ¿Por qué? Porque primero, cuando estamos dándole ocasión de tropezadero al otro, primero se afecta mi ministerio, primero se afecta su imagen, ¿verdad? Y vamos a ver un aspecto que es importante. Mire, hermanos, vea esto y quiero que se traslade a el capítulo número 18 de San Mateo. En el capítulo número 18 de San Mateo vamos a ver algo importante, que en este caso es, léalo conmigo, leámoslo del verso número 6 en adelante. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, dice, que cree en mí, dice luego, mejor le fuera que se le colgase del cuello una piedra de molino, de asno, y que se hunda en el fondo del mar. Mire las consecuencias. Por ejemplo, yo no sé a cuántos usted o yo he votado
con nuestra conducta, con nuestra manera de ser. Yo no sé, pero aquí hay una sentencia, hermanos. Aquí hay una sentencia que dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en el fondo del mar o en lo profundo del mar. Ay del mundo por los cuales los tropiezos vienen. Porque es necesario que vengan los tropiezos, siempre eso es necesario. Pero hay, y acuérdese que aquí el hay va sin H, de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu hermano, o dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque mejor es entrar cojo o manco, hermanos, si no teniendo las dos manos al cielo. Es decir, aquí hay una sentencia. ¿Y cuál es esa sentencia? Que hay del que sirve de piedra de tropiezo. Por lo menos, ¿cuánta gente? Yo se los he dicho en otras veces, ¿cuánta gente de aquí ha sonsacado a otros hermanitos y dice: vámonos porque aquí no hay amor y todo, y ahí van las ovejitas? Probablemente es el que invitó él o su pariente, ahí van detrás de él. La gran pregunta es: ¿cómo puedo sacar a alguien yo de una iglesia? ¿Qué me garantiza a mí que esa persona va a poder seguir perseverando? ¿A qué lío me estoy metiendo yo? ¿Quién me garantiza que si yo conquisto al hermano Manuel, digo: hermano, en esta iglesia no hay amor, usted ahí en la música no lo quieren, venga? ¿Será que yo puedo sostener al hermano allá? ¿Con qué lo voy a sostener si cuesta que la gente se adapte a una iglesia? Y vengo yo y pensando que o el papá le dice, o la mujer o el marido le dice a la mujer: vámonos de esta iglesia. ¿Será que esa mujer va a seguir perseverando? No, hermano. Uno es bien sensible. Uno es fácil de desanimarse. Uno, por ejemplo, el capítulo número 14 del libro de Romanos nos habla en el versículo número 10. También es interesante. Dice, fíjese que interesante: pero tú, ¿por qué juzgáis al hermano? Y tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no os juzguéis, así que ya no seas piedra de tropiezo. O sea que es un peligro, hermano, no crea. Por lo menos es importante, yo finalizo con esto. Es importante que cada uno, por lo menos sus actitudes incoherentes que hemos venido haciendo durante nuestra vida espiritual, por lo menos, hermano, deténgase o detengámonos a cuántos hemos afectado a nosotros, a cuántos hemos dañado a nosotros, a cuántas personas ya dijeron: yo no quiero nada de Dios. Espero que no hayamos sido nosotros piedra de tropiezo de nadie, ¿verdad? Porque si nosotros somos piedra de tropiezo, entonces aquí hay un problema, porque no pasará por inocente al culpable el Señor. Por ejemplo, en Lucas capítulo número 17 también tenemos otra referencia de la misma situación, ¿verdad? Nos habla el capítulo 17 y versículo número 1. Dice:
Dijo el Señor a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Cuando usted quiera irse de esta iglesia, váyase callado. Si es que tiene la idea de irse, ¿verdad? Váyase calladito. Y si le preguntan por allá, el que quiere seguirle, dígale: no, yo ando caído, dígale. Porque tal vez así se desanima el otro que quiere seguir al otro muerto. Amén. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojara al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. ¿Verdad? Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiese, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. O sea que el punto acá central es el amor, el practicar el amor por el otro. Es bien difícil ver, ¿verdad?, cuántas almas no han caído por el testimonio de pastores. Miles de almas. ¡Ay de aquellos que sean piedra de tropiezo de uno de estos mis pequeños! Cuidémonos. Cierre sus ojos.